Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Estimados amigos, como verán, hoy en un programa especial nuevamente, pero esta vez en directo. La vez anterior, cuando entrevistamos a Eduardo López Mercado, lo hicimos en diferido. O sea, lo grabamos y luego lo pasamos a todos ustedes. Y lo han podido ver, montaña de personas han visto ese programa y nos han mandado mensajes de todo tipo. ¿Tá? La inmensa mayoría felices de escuchar ese programa. Les digo que hoy no les avisamos justamente porque teníamos previsto hacerlo en forma diferida, pero dijimos, bueno, vamos a liberarlo al aire al mismo tiempo que lo estamos haciendo, que sale en forma más natural. Igual a ustedes les llegan, aquellos que están registrados en el canal de YouTube del Pulsómetro TV, les llega la notificación de que estamos al aire y muchos podrán verlo ahora o lo van a ver después o se los enviaremos como hacemos normalmente con todos los programas. Estamos los mismos de siempre, don Álvaro Alfonso, don Héctor Amodio Pérez, quien les habla, Horacio Lampariello, nos acompaña el señor operador titular, como digo yo, que siempre nos está acompañando. Y Javier Caraballo. Javiercito, perdón que me fui de mambo, que se me había ido hasta el nombre, porque como estoy acostumbrado a que estamos de vacaciones hasta febrero, y hasta febrero no hay y no avisamos cuando salen estas cosas de emergencia, nos acompaña hoy el señor Eduardo López Mercado, alias Tato, que nos acompañó en uno de los programas ya después del que habíamos terminado el ciclo pasado, que fue días antes de que Maduro fuera detenido y extraído, como si fuera extraído por marcianos, se lo llevaron a Nueva York y está detenido en Nueva York. Abducido. Fue total, ese sí que fue abducido rápido, él y la señora. Y nosotros estábamos hablando con el señor Eduardo López Mercado de tema Venezuela y no había pasado nada todavía hasta ese momento. Ustedes se imaginan que si el proceso de Venezuela, lento o no tan lento, comienza a abrirse y sale la información, vamos a poder tener mayor certeza de que las palabras de don Eduardo, alias Tato, son fidelignas absolutamente. Nosotros lo tenemos claro, pero a veces la gente quiere estar segura y tranquila y quiere información de otro tipo. Así que le damos la bienvenida. Y algunos no la quieren. Y algunos no la quieren ni ver cerca, mi amigo, ni cerca la quieren. Bueno, don Eduardo, gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme al espacio. Y en principio, por algunos acontecimientos de estos días, quería hacer una introducción y después vemos el tema en qué dirección va, que lo titulo La verdad fáctica y el desprestigio. A propósito de mi comparecencia en este espacio, una persona por la cual tengo enorme aprecio me llama para decirme qué hacía yo en un programa junto a Amodio Pérez, que eso me desprestigiaba. En principio me subió un poco la atención, pero después vi que me lo estaba diciendo en el mejor de los sentidos un amigo. Y es tan grande el estropicio que hay en el campo cognitivo, bueno, que yo no quisiera entrar a este tema porque esto ya tiene más de una década y volver a recurrir sobre lo mismo es asesinar el tiempo de uno, pero me voy a olvidarlo de hacer. Empiezo a leer. Hace pocos días, un amigo y compañero que se caracteriza por su independencia y criterios y falta total de compromiso y o sospechas de seguidismo con el sistema político, se sintió sorprendido ante mi comparecencia en este espacio, por los efectos de prestigio que me pudo provocar la misma. La presencia de Héctor Amodio Pérez. Me interesa hablar más del desprestigio que del involucrado de Marras, aunque están capilarmente vinculados, como también lo estoy yo. Como me formé de mi adolescencia en un circuito contestatario y activo,
donde en una asamblea se podían encontrar más opiniones que integrantes, y a pesar de esto, o quizás por esto, la aridez del debate y finalizaban un plan de movilizaciones. Eso me fue haciendo desconfiado de representaciones e intimidaciones curriculares de aspirantes a dirigentes. De tantas lecturas, algunas mal digeridas, este episódico relato me reenvió un libro del sociólogo estadounidense Vance Packard, Los buscadores de prestigio, muy difundido en las décadas de los 60, que analizaba las diferentes estratificaciones desde las cuales dicho paradigma tenía como dispositivo central sobresalir apoyado en la cabeza de los demás en esta carrera de atropellos de la legitimidad y del prestigio. Lejos de censurar a dicho amigo, más bien agradezco las condiciones de posibilidad para esta reflexión que me facilitó gracias a su sinceridad, un bien que anda escaseando, por cierto. Sin embargo, se me perdió, vamos a buscarlo. Sin embargo, debemos estar prevenidos aún en el campo de la lingüística, donde se produce una colisión entre las palabras que se enuncian y los conceptos que enmascaran. Sororidad versus solidaridad, resiliencia, hoy se le dice a la resistencia, en toda esta ideología que tiene algo de vinculado al feminismo y que no es el feminismo, porque el feminismo tiene su historicidad y tuvo notables exponentes desde el anarcocomunismo y desde el comunismo, que los conocemos, quienes fueron, que eran militantes comunistas, muchos de ellos que fueron muertas en forma... Esto no es feminismo, esto es otra cosa. Y por tanto, creo que son portadores nada ingenuos de contenido distorsionado. Supongo que me interesé por primera vez en la estratificación social cuando era muy... Estos Van Packard. Copié sencillamente dos párrafos del capítulo 9. Supongo que me interesé por primera vez en la estratificación social cuando era un muchacho de granja, cuando mi padre me enseñó una vaca, Gertrude, que era la primera a entrar a la hora de comer. Observé también que la vaca más pequeña era la última en hacerlo. Cuando compramos una vaca más nueva y fuerte, embistió primero para comer. Desde entonces, al sentirse desplazada, Gertrude desarrolló síntomas neuróticos y se convirtió en la peor pateadora de la hora del ordeño. Esto, según aprendí de entonces, no es sorprendente. Los psicólogos que investigan el comportamiento subhumano se han encontrado con frecuencia en los órdenes de posición y de jerarquía, por ejemplo, las gallinas. Hace algunos años, interrogando al doctor de monos estrella en el zoológico de San Luis, le pregunté cómo hacía para mantener el orden de los 8 chimpancés revoltosos durante el duro entrenamiento y las complicadas presentaciones. Me respondió: primero me quedo atrás y observo las disputas del grupo para determinar quién será el nuevo jefe. Una vez que esto está decidido, no tengo muchas dificultades. Cuando lo decido, lo coloco junto a mí y los otros tendrán más temor de él que de mí. Para ascender o descender en el nivel humano, toda sociedad para analizar cualquiera de sus complejidades, los científicos sociales siempre existió un grupo que dirige desde la cima y en la base de la escala un grupo que hace trabajo sucio. El capítulo 9 también trata sobre el orden jerárquico de los corrales corporativos que crean prestigio. Y me remitió la emocionada, algo ingenua y obscena emoción de Fernando Pereira cuando fue electo como presidente del Frente Amplio, que entrevistado relató cómo a partir de ser un simple delegado del PCNT fue ascendiendo hasta la presidencia de dicha fuerza política, haciendo gala de su ignorancia supina de cómo se formó nuestro movimiento sindical y su independencia política, el carácter convencional de la CNT, así como la taxativa omisión a la palabra dirigente, sustituida por la de representante funcional de sus delegados. Bien, sigamos. Si me lo permite el cursor. Sepan disculpar que esta computadora es muy vieja.
pasamos de lleno al tema que involucra al señor Amodio. Subtítulo: La leyenda del traidor y algunas verdades fácticas. Dentro de esta opaca taxonomía del traidor, luego durante la dictadura se fueron forjando las leyendas sobre un ser abominable causante de la debacle del MLN Tupamaros. El traidor monopsónico Héctor Amodio Pérez, que resultaba funcionar para enmascarar la traición política que se había comenzado a sustanciar en el Batallón Florida, dirigida por el extinto ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, que pasó a cumplir virtualmente la función de comisario político. ¿Es que entonces Amodio no colaboró en el quehacer de la represión? Por supuesto que lo hizo. Ese es el reconocimiento junto con verdades fáticas en el cual discurre su relato, que le da más credibilidad. Héctor Amodio Pérez ya había entrado en colisión con la visión hegemónica de la dirección en Punta Carretas antes de la fuga que él mismo dirigió. Luego en la calle su situación pasó a ser más problemática. Antes de las ejecuciones a integrantes del llamado Comando Casa Tupamaros, fundamentando que dicho extremo nos llevaría a una escalada de guerra que no seríamos capaces de resistir. Héctor Amodio Pérez pide su baja definitiva luego del 14 de abril, aunque los integrantes de un grupo de acción que participamos en la planificación de estos hechos estábamos al corriente de su situación y que mandarlo a Chile como opción a criterio de la dirección podría colocarlos ante el umbral de riesgo de que se quedara con la dirección de esta columna. En consecuencia, Héctor Amodio Pérez, por la razón del artillero, no poseía ni por asomo la información operativa del MLN que lo hiciera pasible de ser desmantelado en tan corto periodo. En consecuencia, se le encargó de organizar los archivos, que eran solo apuntes desordenados sobre los compañeros que habían caído, dándole al aparato represivo una economía política sobre la búsqueda de gente que ya estaba presa o había caído en algún enfrentamiento. Es que Héctor Amodio Pérez, como planificador minucioso y una memoria digna de Fúmenes, era de una eficiencia inapelable. Dicha cualidad... Vamos a poner el cursor para arriba. Mientras busca yo, quiero decir que hemos recibido varios mensajes de distintos relatos, agregando elementos que dijo Mercado y bueno, que después luego los voy a contar. Claro. Bueno, prosigo. Dicha cualidad era muy conocida por el Eleuterio Fernández Huidobro, que hacía junto al mando operativo de la Florida un seguimiento de su eficiencia. El sorpresivo regreso de Héctor Amodio Pérez fue un hecho que nos sorprendió a todos. En mi caso, le dirigí 3 artículos sobre hipótesis pueriles que ya no podían sostenerse ante su relato. Y me pareció de elemental honestidad hablarlo personalmente y señalar una fisura del mismo. La caída de la cárcel del pueblo en la calle Polier, donde el planteo que por lo menos fue manipulado por Rodolfo Bassen, cuya colaboración con el enemigo venía siendo lastimosa, al punto de un intento de suicidio, pidiendo colaboración para convencer al Mojar Raúl de dar la dirección para evitar que mataban a los compañeros de custodia. En principio, porque es dable que la preocupación de Basser era entonces salvarse él mismo, y en segundo lugar, sus custodias que se rotaban, muchos de ellos del Grupo de Acción e Información, con escasísima experiencia, no tenían instrucciones precisas de qué hacer ante la situación de una delación. Teniendo los antecedentes luego de un querido compañero, Veloso Modernel, que enfrentado a una situación similar en Colombia, mató al secuestrado y luego se suicidó. Sin ser abusivamente extenso dentro de las tensiones endémicas en el MLN, en ese MLN que no conocí, siempre se expresaron tensiones personales entre Amodio y Raúl Sendic. Y como una ironía trágica en la reunión de la dirección postdictadura con Raúl Sendic, debo agregar que eso fue en conventuales, en la carpintería,
Comienza a cerrar un círculo perverso de la tradición política, verbigracia del contubernio de dicha elección con los tenientes Artigas. Parecería que la mayor parte de los participantes en esa reunión sufrió una amnesia, una destrucción de su campo cognitivo que le había empezado cierto bienestar material y alguna dosis subsidiaria de prestigio. Bien, eso en principio es lo que quería decir, porque no quiero seguir abundando en este tema, cosa que me molesta, porque esto ha tenido amplia discusión y se puede tener puntos a favor o en contra. Yo en lo personal digo, al igual que los panelistas, y son los que ejecutan el programa, nos hacen responsables por lo que yo pueda decir, yo tampoco me hago responsable de lo que ellos digan. Bueno, hasta aquí... Amodio, ¿usted quiere comentar algo de lo que dijo? Sí, pero voy a ser muy, muy breve. Yo creo, Tato, que primero, si esa persona vos la apreciás y tiene o sea, te merece confianza y todo lo demás, decirle de mi parte que tiene los micrófonos del cernidor a su disposición para demostrar que he sido un traidor, que he mentido, que miento. Y si es así, yo le prometo, si él demuestra que yo he traicionado, me inmolo públicamente. Yo creo que no es necesario porque... No, me inmolo públicamente, reconozco, señores, es de muy buena pueblo leche. uruguayo, les he mentido. No, creo... Este señor ha demostrado fehacientemente que he traicionado. No, yo creo que la persona... Que entregué la cárcel del pueblo, que Marenale cuando reconoció que no fui yo, les mintió. Que sí. Cuando el Niato hizo el 14 de abril, fue un gran acierto. Que le falló por esas cosas de la vida que nos falló. Que cuando hizo el plan hipopótamo, que íbamos a tomar Montevideo, también, que el tatú fue un gran éxito. Que efectivamente, que yo, como era el jefe de la 15, le negué las armas al Bebe Sendí para que pudiera llevar, que esas que perdió en el Caraguatá, bueno, accidentes tiene cualquiera. En fin. Yo te voy a hacer una sola pregunta. La persona esa, ¿qué edad tiene? 40 y pocos años. Esa persona se maneja, por eso quiero ir a ese punto, esa persona se maneja por la información que se manejó durante años. Por supuesto, y además por eso no vos estuviste muy nunca, bien, ni por estuvo eso cerca del porque MLN. le tenés confianza y lo ves bueno, porque a veces uno se guía por lo que dice. Ahora, seguro, lo dicen durante tantos años que ya no lo pones en duda. Ahora, vos tuviste el ejemplo de decir, pará, yo te estimo, sos un buen tipo, no te dejás ideologizar, o sea, ahí está, no me dejo enganchar por nadie y digo lo que creo que está bien, dice el muchacho, lo cual es una versión buena de él. Bueno, porque si no está machacado, el hombre se convenció por eso. Vos le planteaste, y yo estoy convencido, todos los que han escuchado a Amodio, hoy yo no digo que sean amigos, ¿está bien? Porque eso son palabras mayores, ¿viste? Yo en mi vida tengo, con el dedo de la mano cuento a mis amigos, de una sola mano. Entonces, siempre me dijeron que era muy, muy malo yo para ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el día que conocí a Amodio, no la vez que lo conocí, sino cuando él vino a charlar para armar un programa de este tipo en la radio, yo le dije, Amodio, vamos a chocarnos nosotros, usted y yo. Y después me di cuenta. Y todavía le quise hacer una jugada chancha. Dije, mira, vamos a traer a uno que esté con nosotros. Alvarito. Yo digo, le hago un 2-1 con Alvarito y no me complico la vida. Ah, pero yo se lo he dicho. Como en el fútbol, los padrinos contra la raya. Claro, tirarle uno afuera y hacerle el 2-1. Ahora, después, me termino llevando tan bien con Don Amodio. Y con Álvaro siempre me llevé bien, no he tenido problema nunca. Pero digo, entonces yo técnicamente, sin juzgarlo totalmente, lo estaba prejuzgando. ¿Me entendés lo que me pasaba? Todo el mundo hablaba mal y yo decía, no, esto no, porque yo creí, desde el principio, el invento o la razón de ser que Amodio dice, bueno, eran otras épocas,
de que salieran adelante los Tupamaros con su metodología y todo, yo siempre dije, no, pero ¿por qué vas a ir en contra del sistema? Ganás las elecciones y te ganas el pueblo. Ahora, matando gente. Entonces este proceso está jodido conseguir la unificación. Para peor como un pueblo chico como el nuestro, ¿no? Porque capaz que en grandes poblaciones, 50, 60 millones de habitantes, yo no digo China, ¿no? Ni India, pero con cantidades importantes como que es más llevadero. Ahora en Uruguay, que nos conocemos todos, dije, todo está jodido. Siendo que yo tengo 63 para 64 ahora en febrero. El 12 de febrero cumplo 64. O sea que yo la vida del proceso de ustedes ya era muy chico. Pero uno tenía información. Mi madre maestra, eso te da una información distinta. Entonces yo creo que ese es el problema del muchacho. La edad. Por eso te pregunté la edad. Porque si recibió la información de tal forma y no recibió la otra. Cuando a este hombre se le ocurrió venir al Uruguay, regalado, llegó al Uruguay el hombre, pero regalado, el hombre tiró la verdad de él y para que esa verdad empiece a crecer necesitaba tiempo. Y el tiempo se lo dio los propios TUPA, el propio MLN, lo que era el MPP, todo eso. Porque directamente lo que hicieron fue, vamos a encerrarlo, vamos a castigarlo, vamos a vengarnos. Lo obligaron a estar en Uruguay, lo obligaron a hablar en Uruguay, si no el hombre a las 24 horas iba para España. Lo dejaba ir. Pero hay una cosa. No vamos. No. El tema no soy yo. No. El tema no soy yo. Pero quiero terminarlo. A ver. Cuando se hizo la fuga del 14 de abril, incluso está publicado en varios libros, se dijo que ya estaba decretada mi baja del MLN. A vos se te dijo con mucha anterioridad que yo andaba rayado y no sé qué, no sé cuánto. Sí, Pedrito Ríos, que responsable del grupo, bueno, comunicó eso. Bueno, el tema es que salimos de la fuga y cuando las papas quemaron y apretaron, ¿a quién recurrió el comité ejecutivo? Al negro Amodio. Mirá, tenemos este problema. Vamos a secuestrar entre comillas, a Gutiérrez Ruiz. Yo grabé la cinta, distribuí la cinta, me hice cargo de la entrevista de Gutiérrez Ruiz y Bardesio. Pare. Hice Déjelo. todo. Y cuando el negro Bassen entrega a la cárcel al que acusan de la entrega y condenan a muerte a las 24 horas, es a Héctor Amodio Pérez. Y cuando el negro Bassen pudo decir, no, miren que fui yo, dijeron, vamos a dejar las cosas como están. Porque la debacle había sido tan grande que a alguien le iban a tener que echar la culpa. Y como yo venía discutiendo con el Bebe y con el Ñato y con todo el mundo desde agosto del año 70, desde que cayó Almería, yo era el chivo expiatorio. Y se pusieron de acuerdo y se salvaron todos. Aquí hemos leído las declaraciones de Rosenkopf, de Mujica, del negro Alejandro, de Wolf, de todo el mundo, de Marrero. No te olvides que yo también. Bueno, sí, yo te doy una copia. Caballero. No, bien, pero en esto yo entiendo Entonces, perfectamente cómo lo dejarlo emociona al negro. Yo te digo que, por ejemplo, yo tengo el lomo duro. Y lo último, este fin de año, me encontré, no estaba mi compañera, me encontré con un entrañable compañero de los pocos que quedan, que está sordo, le regalé un aparato para que escuche. Está sordo por el ruido de los cañones, de batería de cañones 76. Y lo conocí a él en el año 68 con su último pantalón corto y yo con mi primer pantalón largo. Pasamos muchas peripecias juntos, muchas. Y hablando me dice, Tato, lo último que salió de vos es que estabas ejerciendo el sicariato, no puedo registrar en qué sitio, y desviaste premeditadamente el colimador de un mortero y mataste 11 boyestados. Bueno, yo le digo, espero no haber matado a los sobrinos del Pato Donald y el manual de los cortapalos, que en realidad es risible. Yo ya a esta altura de la vida, entiendo que Amodio no lo haga. Hay temas que ya me resultan risibles. Y el comentario además no va a por Amodio, va a por mí. Claro.
Y entonces yo a estas cosas le doy, primero que soy poco mediático, no me gustan y por eso he sobrevivido estar visible en ningún espacio. Y bueno, y una vez que lo hago, la primera vez que lo hago, cosa que no estoy arrepentido en absoluto, y si hay otras instancias me gustaría compartirlas, parece que se formara, es una mentalidad tan abstrusa que parece que se formara una cofradía, como una asociación o una orguita pro reivindicación de Amodio Pérez, entre 4 personas que estamos aquí, que compartimos respeto a puntos de vista que son muy diferentes en muchas cosas y lo sabemos. Y no se preocupe, porque a mí me llamaron también varios. Así que claro, tiene a favor, en contra, tiene todo. Mire, yo tengo un mensaje directo de ahora. Perdón, Horacio, no es a usted solo que han llamado, pero yo me junto con quien quiero. Miren este mensaje. El 838 lo está viendo en directo porque le llega la campanita, le suena. Mirá, el cernidor no estaba previsto, vamos a escucharlo. Dice, hola a los 4. Escuché los 3 capítulos por los anteriores y es impresionante. Cuánta información. Gracias por tanto. Una frase corta, clara y concreta. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo quisiera ya entrar en el tema de por qué hoy estamos acá los 4. Y la verdad es que ahora nos interesa saber su vida. Desde por qué, cuando era joven, jovencito, niño, cómo entró en esos pasos para estar en el MLN, cuál fue su pensamiento, el razonamiento, cómo compara aquella época con la actual, y a partir de ahí nos cuenta hacia adelante, a todo lo que usted quiera. Perfecto. Sí, podemos que yo cuente, sí, es muy breve cuente. lo que voy a contar, pero tiene que ver con los 3 programas anteriores. Bueno, recibí llamado, por ejemplo, una persona muy competente fue contratada para supervisar la instalación de las casas en Venezuela, con un muy buen sueldo. El hombre viaja a Venezuela, pregunta dónde están los contenedores, le dicen dónde, va y dice, no, yo de acuerdo a cómo está la situación de esto, no. Dice, no, dice, voy a decir que no por 2 razones. Una por mi seguridad y otra porque esto es un disparate. Después, si no iba en el vehículo que era manejado por Chávez, bueno, pero iba adelante Chávez, Mujica, Jerónimo Cardoso, que era el embajador en Venezuela. Voy a decir una mala palabra, ¿no? Porque la dijo Chávez, así que la puedo decir sin ningún problema. Le dijo, Pepe, no jodas más con la casa porque son una mierda. El Pepe era un hincha. Sí, ahí está, no jodas más con la casa. Y dice, te lo voy a probar. Cuando llegaron a la casa, llamó al ministro de Vivienda de Venezuela y le dijo que le llevara la carpeta. Le llevó la carpeta, cuando la abrió, le dijo, mirá, ¿ves que es una mierda? Bueno, ¿dónde terminan esas casas? Y le dijo a Mujica que no iba a impulsar ese proyecto que estaba muerto para Venezuela, ¿no? Terminan en Perú. Terremoto en Perú y no se llamaba las casas, los contenedores, ¿no? Fueron a parar a Perú. Inicialmente, ¿no?, gente interesada que quería invertir, dije, bueno, si jugamos con el tema de los libros y lo que puede dar, se imagina lo que pueden dar las casas. Entonces, era un teléfono celular, un número. Pero ese número no, como que nadie atendía. Entonces empezaron a investigar, y llegaron a un descampado que está cerca de una unidad militar aquí en Montevideo, y lo único que había en el fondo hacían caños de cemento, nada más. Esas son algunas de las cosas que la gente me ha contado y
si son fuentes que me han dicho 1000 veces y las 1000 veces la noticia era cierta, en este caso no, tampoco puede, no es para desprestigiar a nadie esto, ¿no? Pero realmente es así. Y recordarán los televidentes las valijitas para los autos, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? El kit de emergencia. El kit de emergencia. Que como una locura en una semana la gente tuvo que comprar esa famosa valijita que se convirtió en el producto comercial del momento. Que incluso Nacional y Peñarol compitieron para que llevara el hincha Nacional o el hincha de Peñarol podía comprar la cosita. Bueno, ¿qué pasó? Kit de emergencia. Seguro, el kit de emergencia. Esa fue una joda de $20 millones. Y usted dirá, ¿y qué empresa era acá? No había ninguna empresa. Empecé a buscar la empresa y al final choqué en Estados Unidos con una empresa que tenía nombre nada más, pero no existía por ningún lado. Sería bueno que también, además del tema de las casas y todas las cosas que pasaron, algún día contesten quién armó esa joda, quién se quedó con la guita, porque esa es así. Y como esos episodios han ocurrido muchos. Las mamparas de los taxis. Las mamparas, sí, ahí está. $3.000 costaba cada una y había uno solo para proveerla en la calle Aerosur. Bueno, tengo un mensaje que es interesante, el 073 en este momento. Buenas tardes. En el programa anterior, cuando hablaron de las viviendas de la época de Cat, aquella que se incendió y murió una persona, me la había contado hacía poco un protagonista. Gracias por estar. Saludos, Álvaro. O sea, generó una ola que al extremo, que aquellos pocos que nos deben estar mirando ahora, que no son los normales que nos ven en directo, nos están escribiendo. Y siguen escribiendo. Se ve que no son tan pocos, dijo Naparielo. Acá que tenemos, de este lado tenemos algo, a ver. No, tenemos acá. Dice así. Buenas noches, nací en febrero del 65. Como Naparielo era muy chico cuando sucedió todo, pero me comí las consecuencias hasta hoy. Agradezco muchísimo a los cuatro por arrojar luz sobre aquella época, porque ya fue suficiente con la explotación política de la misma. Reitero, muchas gracias por la labor que realizan y la caballerosidad que exhiben en la discusión. Lo dice el celular terminado en 145. Bueno, ahora vamos a los bifes. No, yo quería agregar dos o tres cositas menores en esto. Que hablan de la moral de baja estofa de estos excompañeros. Hace muchos años atrás pasó por Uruguay Daniel Alarcón, Arias Benigno, sobreviviente de muchos combates con Ernesto Guevara, tanto en el Congo como en Bolivia. Y además tuvo el gesto de llevarle un ramo de flores encendí. Me reservo, Zabalza en ese momento pidió acompañarme, fui con él, escuchó cosas que ahora no voy a reproducir, en este momento quizás sí, porque yo Benigno después, estando en Nicaragua, lo veía periódicamente, cuando lo habían degradado de tal manera que estaba como jefe de institutos penitenciarios. Bien, cuando se produce la avenida de Benigno, salvo nosotros y Rafael Michelini, por otra razón que estaba en el hotel, no fue un solo compañero a verlo, uno solo. Benigno entrenó a decenas, a veintenas, a treintenas de compañeros, y cuando se nos desmoronaba lo que nosotros pensábamos la organización, que era la organización que ya estaba desmoronada hace tiempo, se hizo solidario con nosotros para llevarnos, para traernos, aún siendo sancionados. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta caterva de dignos? Pero no obstante esto, bueno, hay que seguir permanentemente informando y divulgando este tipo de cosas. Bueno, cuéntenos, ahora vamos a entrarle al tema de su vida. ¿Cómo entró al MLN? ¿Cómo llegó ahí?
Bueno, yo entré al MLN por situaciones muy fortuitas, ¿no? Porque yo provengo de un hogar donde siempre estuvo pendiente la política en la discusión. Yo no me daba cuenta que era la política, por mis abuelos gallegos, hijos de gallegos, el tema de la guerra civil. Mi padre fue una época comunista, en la época de, como era, de Gómez, y estaba, digamos, en la pesada de Gómez. Que justamente salió un artículo la otra vez que le digo a nuestro amigo Ricardo, publicá lo que lo quiero contestar, y no lo contesté. Donde un hombre que se ve, que era de mi edad, decía, mi padre tenía razón. Y empieza a hablar de todos los sinsabores y los desengaños que comportó un periodo largo de vida, que fue tal cual como el mío. Yo no lo hice porque podía ser mal tomado, porque padre hay uno solo, pero tenía ganas de decirle, mi padre también tenía razón. Pero la diferencia es que mi padre, cuando no pudo convencernos, producto de su experiencia personal, de lo que nos iba a pasar, se puso al frente y se incorporó a la organización. Y salvó decenas de vidas, sacándolo con una lancha de bagallero por el delta del Paraná. Entonces, bueno, en las peores situaciones que he vivido, no necesito referencias muy difíciles. Fueron siempre mi padre, con sus enormes problemas, cuestiones que tenemos todos los hombres. En consecuencia, yo me crié en un entorno que era un entorno muy propio del Uruguay de entonces, donde la gente podía ser semi-analfabeta, pero era muy politizada. La prueba está en los grandes sindicatos, en las grandes federaciones, donde los trabajadores, los laburantes afiliados al sindicato, votaban generalmente a direcciones anarquistas para la década del 30 y 40 porque sabían de su moral, pero a las elecciones votaban a Luis Valle o a la Negra Roballo. Eso habla de una perspicacia política que era de esa época, donde también se debatía política, lo que hizo tal ministro, tal. Y a mí me tocó agarrar la época que, siendo quizá el más joven de esa época, de los más jóvenes, cuando se empieza a desmoronar el estado de bienestar social en Uruguay. Cuando la primera carta de intención de Assini, que se empieza a perder violentamente el poder adquisitivo y los servicios y las prestaciones que daba el estado de bienestar social. Es decir, porque si hubo un estado de bienestar social, no está este mamarracho que hay hoy día. Y es irónico, nosotros que nos levantamos de pies con Pacheco y lo volveríamos a hacer, el salario en Uruguay era un 52% más alto de lo que es hoy, con 3 gobiernos progresistas. Entonces son cosas que uno no elige, iba al liceo, a la escuela industrial, empezó la lucha por el boleto estudiantil, después estudiantes en la calle por boleto popular, casi toda la gurizada que estaba agremiada era orejana, porque el Partido Comunista no tenía organización en secundaria, el ALACESU, que era un sello, y nos empezamos a radicalizar rápidamente. Radicalizar, creo que ya nosotros empezamos aún en esa época, ya había sido la Revolución Cubana, a pensar que era posible la toma del poder y la construcción de una sociedad más justa que nosotros consideramos socialista, más todas las caracterizaciones que le hacíamos, porque siendo muy jóvenes leíamos mucho y discutíamos mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de la sociedad que vivíamos nosotros, donde había 1 o 2 teléfonos por manzana y alguno había que estar bien con el almacenero, con el bolichero para que te avisara. Pero todo el mundo estaba informado. Se escuchaba 5, Radio Moscú, se escuchaba las transmisiones de La Habana, de Albania,
Y era increíble en un país con un sistema tan arcaico de comunicaciones, fuera tan rica la información y el debate que se generaba en los círculos de quienes nos empezábamos a ver de frente con una realidad que cambiaba. Y donde hubo cierta continuidad histórica, ¿acordás de Pedro Bada Rivas? Pedro Bada Rivas fue un anarquista que estuvo en la Guerra Civil Española, que participó en el asalto al Cambio Mesina, y posteriormente fue canillita en el Cerro. Salió en la fuga de la Carbonería del Buen Trato, donde se encontró la fuga, el túnel de los compañeros nuestros. Y para nosotros Pedro Bada Rivas era un anciano que vendía diarios y que había estado en la guerra civil y en otras presiones, en el fútbol. Nosotros, mi tío abuelo era presidente del Boston River, un gallego, y nosotros practicamos en la cancha de Boston River y andaba el Cotor Ramírez con una mochilita llena de latitas de pomodoro enseñándonos a cómo pegarle a la pelota con chanfle. Y el Cotorra andaba por los boliches después, y era el Cotorra. Entonces, yo no sé si estos 2-3 ejemplos dan una idea de un país, del país en que nos criamos nosotros. Donde inclusive en el barrio nuestro, Jacinto Vera, se diferenciaba socialmente por la pendiente que sale a Boulevard, porque había cloacas muy chicas y se inundaban permanentemente la zona donde vivíamos. Entonces uno le decía a otro, pero vos vivís, no, yo vivo allá donde me asusté. Ah, no, pero vos vivís, vos sos bacán. Tenía un coche el médico del barrio, el hijo iba con nosotros a la escuela. Bueno, es en ese país donde nosotros crecimos y se produce esa cuestión maravillosa de creer que podíamos hacer una revolución de carácter socialista, cuando todavía las condiciones materiales, era un país más austero que ahora, pero había más justicia distributiva, digamos. Y yo le ingreso en realidad por, como dicen los explosivos, cuando explotan por simpatía. Ingreso porque, de hecho, mi hermano, que es mayor que yo, estaba más cercano, y por esa lista habitual sobre compañeros para reclutar, aparezco yo, que todavía no tenía una idea de lo que era el MLN, pero estoy hablando del año 68, cuando uno se habían formado las columnas. Ingreso el año 69 junto con el que era el MR8, que es parte de la columna 25, donde estaban entre ellos el Pelado Zurra, el Chantadura, columna que sufre un proceso de desintegración, donde algunos compañeros se han por un lado, yo me quedo en el MLN y me encuadro dentro de un grupo de acción de la 15 flamante. La columna 15. La columna 15 recién formada, y la fecha es recordable porque fue después del Casino San Rafael, después del robo del Casino San Rafael. El de las paquetes de tomate, de las bolsas de tomate. Yo puedo ubicarme. Entonces, para mí el periodo en Uruguay fue muy vertiginoso. Caigo preso teniendo 16 años, en un comando del hambre. Y siempre refiero a eso fue después, en el 70, luego de la muerte de Morán Chaquero. Y en cárcel central hasta me daba cierto pudor como preso el trato adulante del que era objeto. Entonces habría que ahí poner un paréntesis. ¿Vos estuviste preso? ¿En qué época estuviste preso? Yo estuve en el 70. Era una papa, mamá se acordaba que viene a darle un paquete de comida y le dice el llavero, que era el campeón, que fue llavero años,
Me he querido acordar de él. El campeón. Sí, pero no me acuerdo el apellido. Bueno, la cuestión que le dice mi vieja, ¿necesitas algo, una plata o algo? No, yo lo que necesito, que cuando caigan en desgracia, se acuerden de mí y me traten así. Es decir, una situación que en verdad no ameritaba mucho pensar en una confrontación bélica en este país, que no la hubo tampoco, porque no hubo guerra. Lo que hicieron nos pasaron por arriba sucesivas veces. Bueno, pero ustedes le habían tocado el traste. Claro. Activaron el sistema, ¿no? Claro, pero yo ahí, a diferencia del negro, y desde la mirada que yo tenía entonces, el Escuadrón de la Muerte, donde participaban Costa y Lara, participaban políticos, participaban militares y policías. Cuando nosotros secuestramos a Bardesio no se le tocó un pelo. Bardesio dio una declaración que era para que renunciara, si no el gobierno, gran parte del Poder Ejecutivo. Se difundieron las actas. Siguieron matando compañeros. Compañeros en general que eran muy jóvenes y muy periféricos. Con este compañero que te cuento, que nos conocimos de pantalón corto y largo, a él lo secuestran. Miguel Sofía, él tenía estado público, había estado preso como menor, y se logra ir muy lastimado porque interviene la gente en la calle. Entonces, sin duda alguna que la cuestión de las ejecuciones del Escuadrón de la Muerte fueron algo más que una mojada oreja, fueron una provocación gravísima. Ahora, que en última instancia, viendo lo sucedido, nosotros no estábamos en situaciones logísticas, materiales ni humanas de que eso escalara una situación de guerra, de eso no hay ninguna duda. De eso, bueno, basta revisar muy someramente, muy superficialmente todo lo que pasa después. Sin embargo, el otro día escuché el programa de ustedes a este señor Mazzaró y una señora desagradable de boina violeta. Sí. El tema de la serie, ¿dónde están? ¿Era? Sí. Algo de eso era, ¿no? Sí. Una serie de varios capítulos. Que el señor Mazzarovic dice que Amodio Pérez fue el causante de las torturas. No de las torturas, del golpe de Estado en el Uruguay, bueno, sí. de la ruptura del Estado de Derecho. Sí. Antes los compañeros comunistas decían Wilson, que había sido el MLN. Wilson también lo dijo. Bueno, pero Wilson es Wilson en el sentido que representaba en el posicionamiento político de entonces algo que se podía vincular con ese estereotipo de derecho de izquierda. Wilson lo que quería era salvar el culo. Por supuesto que sí. Todos los que votaron el estado de guerra querían salvar el culo. No solo por eso. Pues, Wilson hizo causa común con el MLN porque él sabía que iba a quedar pegado por las declaraciones de Rosenkopf, de todos. Del Tino en primer lugar, de Piribude en primer lugar. Bien. Entonces yo digo que la acción del 14 de abril hay que verlo de varios contextos. Primero fue una torpeza. Yo creo que es una acción que habría que haber ejecutado en algún momento si eso sucedía, porque eso fue inadmisible. Creo que fue un tremendo error responder a esa provocación en el momento que se hizo. Yo conocía muy bien la organización, cómo funcionaba, y eso hablaremos después, de los déficits terribles que tenía, ya no solo en el aspecto de su personal y de su logística, sino en el aspecto de su disciplina, que es proverbial, la disciplina que había después del 70 y cómo se tomaba la compartimentación
era algo ininteligible. De ejemplo te puedo dar mucho. Una compañera de la cual yo era responsable, que la cito para una reunión, iba compartimentada. Tenía que dar una vuelta. Llegó a la reunión y le digo, ¿cómo llegaste? Porque el zócalo de mármol está roto y yo me di cuenta. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos soportar una estructura clandestina con esa casi ausencia de medidas de seguridad y la comprensión política de por qué era? A todo esto quiero decir que estoy preso en el 70, que es algo que me reintegró a la 15, ya era un aluvión de gente que había. Ya había Grupo de Acción en Formación, había CAT, había... Los GAF. Claro. ¿Eran los GAF? Grupo de Acción en Formación. Que inclusive nos pasa una cuestión, disculpa que sea un poco desordenado y no lo haga cronológico. Nosotros tenemos que evacuar en el año 72 un local donde éramos 7 y 5 clandestinos, porque llegó el ejército. Nos tuvimos que ir, nos fuimos por una cloaca muy chica, de 70 centímetros todo, una compañera embarazada que todavía, si hubiera estado a término, no pasaba por esa cloaca. Y ahí, como el cuento de Olmedo, va en cana hasta el bol, no se salva nadie. Los padres del compañero que estaba en el grupo, la hermana y el matrimonio. Y la cuestión es que la hermana estaba incorporada a un CAT, Comando de Apoyo. Comando de Apoyo Tupamaro, cuyo responsable era el novio, que era de un grupo de Acción en Formación. Cayó, entregó esa dirección. Y por eso perdimos ese local, en situación donde los locales no escaseaban, y le dejamos el gato muerto a la gente ahí adentro, porque te imaginas las cosas que habría ahí. Y esa era más o menos el crecimiento aluvional, sin sentido, descontrolado, porque inclusive aún en la época, yo soy de lo más joven, en la época que se reclutaba a alguien, se pasaba un informe y se opinaba sobre eso. Yo en mi vida hice un solo reclutamiento. Y después eran todos guerrilleros contra salud. Fue la nefasta política de captación a través de la columna 70. Exacto, exactamente. Quería hacer una pregunta. Que llevaron adelante primero Rosenkopf y después Candán. Cuando vos estuviste en la columna 15, ¿tuviste acciones de robo, de sangre? Por supuesto. No de sangre, pero sí de robo. El grupo de compañeros que operaba más capaz, yo no estaba entre ellos. Generalmente íbamos de apoyo a alguna operación importante para la época, que podía ser un secuestro. Pero las operaciones de alto riesgo, bueno, ya lo sabemos. Los compañeros que terminaron locos en la tortura por ser los ejecutores de todas esas operaciones. Pero sí, bien que hacíamos acciones de robo. Alguna época tan absurdas, cuando se iba a hacer el plan Tatú, que si la inteligencia tenía algún olfato, y quizás la tuviera, o pensaba que estábamos preparando un disparate en el plan Tatú, o que íbamos a estar consiguiendo equipo para hacer el Festival de la Patria Gaucha, porque no se salvó una sola de los locales de venta de camping, de botas, de faroles, eso era dale que va. Y con una cuestión que era, equivocada, que era para foguear la militancia. O sea que para foguear la militancia ejecutaban robos.
Ejecutamos operaciones de varios tipos. Hay muchos que le dicen expropiaciones. ¿Son expropiaciones o son robos? Para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. Para mí la cuestión expropiadora de la cual he hecho culto los anarquistas expropiadores, tenía su sentido cuando esos hombres se bancaban terribles canas sin decir que lo hacían para una causa política. Todos eran procesados por rapiñeros o por ladrones. No necesitaban del prestigio. No necesitaban del prestigio. Ahora, yo creo que hay una cuestión hasta de supremacismo en descalificar que digas que es un robo. Eso con un compañero chileno hace un tiempo me hablaba de las expropiaciones, y él le decía, ¿te acordás cuando éramos delincuentes? Y él me decía, yo nunca me sentí delincuente. Le digo, pero vos tenés un problema de sensación. Sensacional que robaban. Entonces, a mí, digamos, puedo decir ajusticiar, asesinar o matar. Bueno, ¿qué queremos? Edulcorar y ideologizar un poco el término que decimos. Decorarla. Hacerla más llevadera. Éramos conscientes que violábamos la Constitución. No, pero eso está en la tapa del libro. Eso está en la tapa del libro, y además, en mi caso personal, me daba cierto regocijo. ¿Y alguien en la interna les decía eso? ¿Que estaban violando? No, eso me parece que estaba constituido. Claro, estaba asumido. Bueno, contame ahora, después que cae, se desarma todo, viene la dictadura, ¿a dónde te fuiste? Mira, yo me voy en el año 73. Para mí es muy interesante el periodo de la dictadura porque como toda enseñanza en la vida, recoges el saldo en diferido. Nosotros quedamos aquí sobre todo en el año 73, salvo que había plata, sí había, y además de algunas acciones se encargó nuestro querido Kaki, había plata para sobrevivir. Pero a mí me creó muchas cuestiones de las cuales no me pude despojar más como enseñanza. A veces tener un sitio en la semana, un jueves, que no estaba un portero, para darse unos baldazos de agua, lavar alguna pilcha y después dormir en la playa bajo un bote. Y así todos seguíamos funcionando. Estábamos muy lejos de los niveles operativos que pretendíamos, pero sí llegamos a operar y hacer algunas operaciones por eso yo lo decía la otra vez, bailando al son de la música, de una música que se había dejado de tocar. ¿Y para dónde sale? ¿Para dónde sale? ¿Para dónde me voy? Sí. Yo me voy 2 días antes del golpe de Estado para Argentina. ¿Cómo sale de Uruguay? Y salgo de Uruguay, yo te comentaba, mi viejo era bagallero. Salgo en una lancha, soy el último en irme de esa. Llego a Argentina, allá me consiguen la cuestión para sellarla. No me quedo allá, me voy para Chile. Llego a Chile el día del tanquetazo. Me voy de una y me meto en otra peor. El día del primer alzamiento como prueba piloto contra Allende. Y allá estaba la columna La Guacha. Ya estaba la columna La Guacha, que ya venía diezmada porque grandes contingentes se estaban yendo para Cuba. Yo llego, con el flaco David Melián nos meten en un grupo militar del MIR. Y yo era un guacho, muy joven. ¿Qué edad tenías? Y tenía 19 años. Y el flaco, un hombre de 40 y pico de años, nos llevan a un comando que era uno de los que iba a hacer frente al golpe, y viene un vecino para conocer quiénes eran los Tupamaros, con un 38. Y el MIR, compañeros a los cuales algunos les tengo en alta estima, había desarrollado y criticado 6 proyectos de insurrección y no había robado un kiosco. Con el flaco decíamos, aquí estos van a la ruina peor que nosotros. Efectivamente así fueron.
con un componente de valentía personal, de muertos. Fue una experiencia terrible, la resistencia al golpe en lo inmediato. Y bueno, y ahí... El golpe en Chile. ¿Eh? El golpe de Chile. Claro. Y bueno, yo llego a Cuba. ¿Sale después del 11 de septiembre del 73 en No, el no. golpe o antes? El golpe... Es el 11 de septiembre del es el 11 de 73. septiembre. ¿Usted se va antes o después? Un poco después. No puedo salir de inmediato. Pero llego a Cuba, me encuentro con la situación que es un contingente enorme de uruguayos que llegamos a calcular, compañeros nuestros o vinculados al MLN, 500. Yo casi todo ese periodo vivo haciendo cursos militares, virtualmente 2 años. Cursos militares de altísima preparación. ¿Qué cursos específicamente? General. Y hacía tanques, francotirador, submarinismo, algunos compañeros pilotos, artillería, todo, de morteros a cañones, preparación de tropas especiales. Bueno, estamos en un estado físico que hablábamos con este compañero que aún vive, que el ejercicio nuestro es saltarnos por arriba, pero no en cuclillas. Yo hacía con un compañero livianito sesión de 120 lagartijas. Un compañero pesaba 65 kilos. Tenía las manos así de hacer karate y golpear contra el maquiguara. Hubo un grupo de compañeros que fue altamente especializado. Quizá alguno se olvidó de todo lo que hizo porque es como si yo hiciera un curso de peluquería. Yo no solo que no me olvidé, sino que me sirvió mucho para defender mi vida y la de otros compañeros. Pero básicamente ese es el episodio que va hasta el año. Yo salgo de Cuba con el flaco David Melián cuando es el primer congreso del Partido Comunista Cubano. Es decir, eso para hacerlo breve. ¿Y usted militaba políticamente en el Partido Comunista Cubano o no? ¿O eran solo entrenamientos? No, hubo compañeros que posteriormente se integraron, se quedaron en Cuba y se integraron. Como decía Atahualpa, que elijo una sola estrella quien quiera ser sembrador. Yo milité en el MLN y cuando me retiré del MLN. No tuve otra militancia. Sí tuve militancia sindical, tuve responsabilidades a nivel sindical, a nivel social, ya muchos años después cuando mi regreso. ¿Y de Cuba a dónde fuiste? De Cuba nosotros salimos en principio porque habíamos tomado contacto con el compañero del Frente Sandinista, con Daniel, Humberto Ortega, con Tomás Borges, cuando el secuestro de Chema Castillo y el canje que van para Cuba. Ahí los conocemos, tenemos algunos contactos con ellos en Costa Rica para conseguir documentos y otros elementos, y en principio nos vamos para Colombia y posteriormente para Venezuela. La labor nuestra era conseguir recursos materiales y dinero para encarar una operación que tuviera que ver con el rescate de los rehenes. Los rehenes acá. Sí, a todo esto se había producido, esto estaba en nuestra representación imaginaria. Perdón. Sí. Sale de Cuba en 1975 en diciembre porque el primer congreso del Partido Comunista fue entre el 17 y el 22. Perfecto, buen dato. Y del año 75. Y los rehenes, porque hay mucha gente que tal vez no sabe qué son los rehenes. Los rehenes, lo que se llamaban rehenes de la dictadura para nosotros, eran los compañeros, no estaban todos los compañeros fundadores, pero sí algunos, que estaban en cuarteles. Sí. Preparados de 3 en 3. Exactamente. Ahora te voy a hacer una pregunta. Esa decisión de salir
hacer operaciones por dinero, hacer Sí. lo que fuera necesario para tratar de cambiarlo por los rehenes. Fue decisión de Cambiarlo ustedes. no, rescatarlo. Rescatarlo, bueno. Rescatarlo. Fue decisión exclusivamente de ustedes, los tupamaros que estaban allá, De algunos. de algunos. De algunos. En verdad, hoy ve ese proceso que se da en Cuba a nosotros, que vivimos nosotros, y piensa en las discusiones, los alejamientos que tuvimos con compañeros que tomaron otra decisión. Unos se quedaron en Cuba, otros se fueron para Europa, otros se fueron a otra guerrilla. Y en verdad era una discusión tan alejada de lo que estaba sucediendo, porque el MLN ya no existía y el soporte humano que lo contiene en todo momento tampoco existía. Nosotros regresamos a Uruguay inclusive para traer logística por tierra, una locura en esos años, un par de veces. ¿Y por dónde entraron? Recorrimos toda América, desde Venezuela. Pero acá, el Uruguay. En el Uruguay Sí, en el Uruguay, ¿por dónde entraron? entramos por el puente recién inaugurado el El de ¿El Yaguaró? Paysandú. el de sí. Pero digo, ahí lo que hay anécdotas y cosas muy risibles. A mí me gusta mucho pensar en episodios que se vuelven risibles, no trágicos de todo eso, ¿no? Pero ustedes cuando fueron, ¿dónde hicieron las operaciones para obtener dinero? ¿En Venezuela? O en Venezuela sobre todo. ¿Qué era? Eh, ¿Robos? Sí, cosas más. Nosotros aprendimos mucho. Nosotros, yo personalmente, lo que era la telefonía analógica, hacía cualquier cosa. Bueno, nos juntamos un día y charlamos de eso. Sí. Nosotros hacíamos las acreditaciones con usurpaciones de identidad de los funcionarios y inspectores de CanTV, los vehículos iguales a los de ellos. Y inclusive hicimos operaciones de finanzas cuando aún el SWIFT no estaba en su apogeo, de transferencias muy importantes vía KTT, por el telégrafo codificado. Es decir, tuvimos un desarrollo logístico muy importante. ¿Acciones de sangre, muertos y eso? No, porque cuando hubo, por supuesto, cuando se daban episodios de confrontación de ese tipo, generalmente teníamos la ventaja nosotros, sobre todo porque operábamos en el interior, por el volumen de fuego que teníamos, y bueno, pero sin embargo se dieron casos sí, de algunos compañeros, amigos venezolanos muertos porque la modalidad de asalto al banco es una especie da como una deformación taylorista, ¿no? Primero que el empleado bancario está loco de la vida de que lo robe y siempre deja en todos lados un fajo de billetes esperando que haya un asalto. Lo mismo allá que Por acá. eso había un compañero que recorría todas las taquillas y decía, no, muchachos, esto es nuestro. Pero se volvía por su facilidad, porque había que desarmar un guardia, 2 guardias y sacar al garitero, o coordinarlo con gente, que hubo muertos por eso, por la confianza excesiva. Y bueno, esas las modalidades también se hicieron secuestros en el exterior. En Colombia se hizo secuestro, que fue el momento que se llegó a acumular más gente del tope que pretendíamos nosotros, que eran 50, se llegaron a agrupar 40 compañeros. Una experiencia muy desgraciada porque después que se hace a medias con el M-19, hay compañeritos que ni siquiera participan en la operación, que plantean que la plata hay que repartirla individualmente entre la gente que estaba allá. Esperemos que un grupo no admitió, y a eso se opuso Seu Pedro, que estaba en el peor de sus estados, pero tenía la suficiente conciencia de lo que se estaba incubando con eso. Seu Pedro Bandera Lima. Exactamente. Que Seu Pedro ya venía muy mal.
Y bueno, y después fue, como te decía, seguir bailando al son de una música que se dejó de Pedro tocar. formó parte de esos grupos. Claro, había tres, se habían formado dos grupos. El grupo de los renunciantes, digamos, que nunca tuvo estatuto de tal, porque Mansilla y todo el mundo dejaron a la gente en pelotas y no le dieron una sola explicación. El grupo donde estaba Pedro, el flaco David, y un tercer grupo que se siente de ese, que es el de Beto Falero. ¿Y ustedes hacían los robos por el MLN o No, ya por el MLN. por el MLN? Pero también muchísimo, con la guerrilla de Centroamérica y también con otras organizaciones. Para nosotros hacer plata era muy fácil. Un banco en ese momento en Venezuela tenía como acá 1 millón de bolívares y estaba a 4.30. Es decir, que había mucha facilidad para ese tipo de operaciones. Digamos, 4.300.000 dólares, una cosa así. No, 400.000 dólares. Sí. Al revés, no, serían 430.000 dólares. Más o menos. Llegamos a tener para las operaciones en la isla del Caribe, barco y avión, que un poco yo cuando escribo estos recuerdos me ciño a Gorbarovsky y Piratas en el Caribe porque era desopilante. Teníamos, creo que un alto nivel de eficiencia, además que se contrastaba y nos dábamos cuenta de lo diletantes que éramos nosotros aquí, las pocas posibilidades, hablo del terreno bélico, de tener una confrontación con un ejército mediocre como era el uruguayo. Aquí había operaciones que salían permanentemente mal porque no se sabía desarmar un policía. Vos si vas a desarmar un policía, lo que tenés que tener en cuenta que va a cuidar su arma de reglamento. Los milicos, que son todos paisanos, le dicen si pierde su arma de reglamento, lo resto, esto y lo otro. Entonces, lo primero que tenés que estar, no tener contacto físico con él y agarrarle su arma de reglamento. Se resistirá, después llorará y te pedirá que le deje el revólver tirado por ahí, pero va a pelear por su arma de reglamento. Es el instinto, el milico. Y ni siquiera eso sabíamos y teníamos incidentes tan desgraciados como el del Coquito Recalde y tantos otros, donde se tiroteaban compañeros por ir a sacar el arma con policía. No sabíamos, no dominamos siquiera ese tipo de operaciones tan elementales. Ahora, del dinero que robaron allá en Venezuela y en Centroamérica y eso, que era para el MLN. No necesariamente, porque, a ver, nosotros había algunos compañeros que, motu propio, se quedaron en Argentina, se quedaron en Brasil, que sí le mandábamos partida de dinero. Pero nosotros respaldábamos financieramente las guerrillas de Centroamérica también. Bien. Financieramente y también con el cuerpo en algunos casos, ¿no? Creo que para mí fue un periodo muy lindo, muy interesante, que yo lo hablo con este compañero que estuvo también en episodios de ese tipo. A mí inclusive me sacó ese sentido de identidad, no de pertenencia del Uruguay. Para mí he estado en tantos países, he estado con tanta gente, tengo hijos e hijas en tantos países, que esa cuestión, que quizás sea una pérdida que no la puedo reparar, no me siento uruguayo como te sentís vos. Solamente en el fútbol, digo. Que esa cifra de dinero hoy serían más de 2 millones de dólares. Sí, sé que se hizo mucha plata y puedo decir que los compañeros, yo prematuramente me divido del último núcleo de compañeros, puedo decir que eran compañeros que vivían muy austeramente, todos ellos,
a pesar de la discrepancia que tuvimos. Y hay un montón de enseñanzas también que se recogen en el aspecto humano. Yo cuando estábamos hablando de cuál era la actitud que tenían muchos compañeros sobre compañeros que caían, es despreciable. Vos, un compañero, cuando está jodido y está en el umbral de quebrarse, lo tenés que apoyar más que nunca. Si lo aislás, lo mandás para el enemigo. Estos códigos los tenían los presos comunes en la década de los 50. Cuando intentan abusar de un preso joven, decirle, ¿qué querés? ¿Llevarlo a patear reja, botón? Y yo en ese caso, creo que también en el caso de Amodio está presente, en muchos casos más estuvo presente. A mí me pasó un episodio con un compañero que murió hace unos años, Sanguinetti era de apellido, Matías, y que en determinado momento se quiebra. Lleva un balazo en la pierna, hace su pareja, y como había una presión sobre él para que siguiera operando. Yo con él no tenía amistad en absoluto, era el único que, de todos los compañeros nuestros, con él no tenía amistad. Y un día estábamos planificando operaciones y le digo, Matías, vos vas para el transbordo, ya lo mando para la última. Y me dice, ¿no te das cuenta que estoy hecho pedazo? Le digo, ¿y por qué no le pedís una plata a quien la maneja? Y te vas para Europa, muchacho. ¿Por qué tenés que ser así? Bueno, yo me voy, me vengo para Argentina, porque estoy hablando de principios del 84 o viene del 83, cuando cae la dictadura en Argentina, y me llega la noticia de una gran caída en desgracia en Venezuela. De inmediato voy para Venezuela, porque yo tenía mis compartimentos de estancos, mis cuestiones, y leo los expedientes y veo las declaraciones de Matías, que siguieron insistiendo en meterlo en operación hasta que cayó preso. Y a mí me resultó extraño que, porque él estaba muy quebrado, que a mí me saca del paquete, me mete y me saca inmediatamente. Y no era mi amigo, pero por lo menos tuve el gesto de decirle, bueno, agarrate una plata y andate, ¿qué estás haciendo en este estado? Y creo que son esos intangibles que te llegan con los años, de medir los umbrales de riesgo, de no faltar el respeto innecesariamente a una persona, de ser comedido cuando uno va a una casa, porque uno tuvo que vivir aquí y ver la tensión que era la presencia de uno cuando salía en el informativo de las fuerzas conjuntas, y decir, bueno, yo hoy me voy, puedo venir tal día. Eso es lo que un filósofo llama el pedestal positivo de los conocimientos. Vas adquiriendo ese tipo de cosas. Te voy a hacer una pregunta. En ese momento, en la zona de Centroamérica, específicamente en Venezuela, donde ustedes operaron más, el régimen era democrático. Carlos Andrés Pérez. Sí, es claro, sí, digamos. Yo podrá no gustar el sistema, claro, pero era el de voto. Es claro, digamos, ese sistema binario a veces yo lo... porque hubo cada presidente puesto a dedo en Rumania, en Bulgaria, y decís esto, la verdad que a Montesquieu lo engañaron. El sistema representativo, el sistema judicial, todo eso es una porquería hoy que no es ningún talismán decir que es más o menos democrático. Ahora te voy a hacer una comparación. Vos viviste el sistema de Pacheco, viviste el posterior a la dictadura acá, el del 85 para adelante, viviste esos sistemas, y hubieron gobiernos de izquierda. En Uruguay, en Venezuela, la comparación. ¿A vos te dejaron satisfechos esos gobiernos de izquierda cuando llegaron? No, además esto es muy antojadizo lo que te voy a decir yo, porque esto es meterse en una disputa que no me interesa. Estos no son gobiernos de izquierda. Estos son gobiernos progresistas, que en realidad lo que hicieron, prostituyeron a lo que fue la izquierda original, que no era gran cosa tampoco, pero fue prostituida la izquierda. Está bien, pero todos ustedes arrancan con el ejemplo Cuba.
Eso fue un Claro, impulso todo. muy fuerte, ¿no? Unánime, Está bien. hasta Ok. la FAU. Ahora, ¿el régimen cubano fue fructífero, dio resultados según tu criterio o se cayó también? En un periodo sí. Yo lo dividiría en dos periodos. A ver. Yo creo que la Cuba que conocí en el año 73, 74, era una sociedad que me daba más regocijo que vivir hoy en el Uruguay. ¿Sí? Hay un problema que el Caqui lo decía. Creo que a Cuba le pedimos demasiado nosotros. Y hay una persona excluyente que es Ernesto Guevara, no como mito, sino en cosas centrales. Ernesto Guevara tiene un libro que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, donde llega a la conclusión que si no cambia el hombre, el sistema no puede cambiar. Y es más, creo hoy yo que a Cuba lo que me vincula son elementos emocionales exclusivamente. Y sufro mucho por lo que otros se regocijan, que estén tan jodidos los cubanos. Sin embargo, yo creo que la cuestión de Cuba y que el bloqueo también sirvió como pretexto para todo, sí funcionó, y también instaló una cosa que yo tengo la convicción que a Cuba no la van a tocar porque quieren ejemplificar en Cuba que a nadie se le ocurra levantarse contra el capitalismo porque va a tener el destino de Cuba. Eso es absolutamente antojadizo, me parece a mí. Yo sigo creyendo que hay formas superiores de dignidad, de distribución de la riqueza que no sea la sociedad capitalista. Sigo creyendo en ello. Por más que el socialismo real fue el que existió, no hay otro, no hay el que está en nuestras cabezas. Lo que pasa es que enfrentarse al sistema económico mundial es imposible. Lo intentó Grecia y a Grecia la dejaron hundir. Sí. Y hoy es más imposible. Fue un ejemplo. Hoy es más Está el imposible. libro de Yamasakis. Se me hizo un lío. Me salió un nombre japonés. El que era ministro de Hacienda griego, que habla del nuevo feudalismo. El sistema económico mundial está instalado y no hay forma de desmantelarlo, por más injusticias que siga cometiendo, porque se habla de los muertos de los regímenes comunistas y todo lo demás, y no se hablan de los muertos del sistema capitalista, que se siguen produciendo aún hoy. Sí. Ahora, una consulta. Un Perdón, yo razonamiento. esto lo digo Sí. en términos de reflexión filosófica, Sí. y que no digo esto está bien. Sí. Esto está muy lejos de lo que yo aspiraba ver con esa cuestión tan tonta que tenemos los hombres que pensamos con 70 o 80 años en la historia de la humanidad es algo. ¿Sabes por qué te hago el siguiente planteo? Vos pusiste los años específicos en la cual dividirías Cuba. Pero en esos años era cuando estaba la Unión Soviética que respaldaba a Cuba. Exactamente. Correcto, y con ese respaldo podías vivir Exactamente. mejor, más cerca del paraíso, por decirlo de alguna forma. Ahora, también hay una cosa que es real, yo coincido contigo, que Estados Unidos nunca va a tocar a Cuba, porque yo creo que hay un acuerdo del proceso del lío de los misiles del 62 en cual acordaron sacarlo y no tocarlo, no hacer más Bahía de Cochinos, no hacer nada por el estilo, no por dejarlo como ejemplo, porque ya el ejemplo ya lo marcaron. Y el socialismo real no existió en la Unión Soviética, no existió en Corea, no existe en Corea del Norte, no existió en Venezuela, porque la demostración está, o sea, Claro. tuvieron que falsear las elecciones para decir que estamos subsistiendo. En la Cuba actual no hay elecciones, utilizan métodos raros que capaz que son válidos y la gente lo acepta, bueno, está bien, pero vos votás al delegado, el otro, la votación directa no termina llegando nunca. Y lamentablemente Cuba no ha sido eficiente.
Porque si recibió dineros en su momento de la Unión Soviética y que la avalaba, porque tenerlo enfrente a Florida, en donde vos a la Florida levantás la vista y la ves, si el día está clarito, era el grano en el tuje de los gringos. Entonces yo creo que ahí hay un gran problema en que la división de aquel momento que era bipolar, ahora buscan a que sea a 3 puntas en el mundo, era según con quién cayeras. Pero nunca llegaron a buscar esa igualdad, porque lo que falla, y esto es opinión personal mía, es el ser humano. Eso estamos. La envidia, la codicia. Entonces, como tal, vos tenés que tener un sistema que te resguarde a decir, bueno, este no lo quiero, lo voy a cambiar. Y la demostración es que acá, cuando no quisieron los partidos tradicionales, votaron al frente. Y llegaron a las urnas. Ahora, después el frente los traicionó. Y bueno, es porque son seres humanos. Yo creo que hay algo más, ¿no? Yo he hablado con alguna gente que ha vivido mucho tiempo en Cuba Sí. y que conoce a los cubanos y me dice, el problema de Cuba son los cubanos. No quiere trabajar, Claro. Es que el que sale consigue trabajo acá. les alcanza con mantenerse. Y eso es lo que me han dicho. Yo no estuve nunca en Cuba ni pienso estar. No, ese comentario me hace acordar algo como nos veían a nosotros, muchos cubanos en la época. A mí me tocó corto tiempo, mis compañeros tuvieron años trabajando en fábrica y nos veían como el peor de los esquiroles, porque los latinos eran los que trabajábamos 10 horas, era el que teníamos el rendimiento que Era muy el doble. capitalista. No, responsable. Sí, claro. Exacto. Es que fueron a trabajar. Exacto. A cambio de la instrucción y todo lo demás, laburaban en la construcción. En la el construcción, campo. Gente que sí, no sí, tenía sí. formación, que aprendió trabajando en Cuba. Eso está muy bueno que lo metas porque también los propios cubanos nos lo decían. Ustedes tal año han producido tanto, tal año han producido tanto. Yo creo que es un tema muy complejo. Yo creo que definitivamente hoy la sociedad cubana hay una casta parasitaria que vive a cuenta del pretexto de la ley General Barton, pero sí decidió mucho la actitud de los gringos lo que pasó en Cuba. Fidel no era comunista, ni marxista, leninista, ni nada de eso. Fidel, para sobrevivir, necesitaba que le dispensaran consumo, buenos precios al azúcar, y los gringos, que era la época que todavía estaba el macartismo, en lugar de arrimar a Cuba, La corrieron. la bloqueó. Y a Cuba no bloqueó otra alternativa. La echaron en brazos. En brazos de la Unión Soviética. Exacto. Bueno, y ahí en todo ese periodo surge esa efervescencia que fue mundial, que creo que sí es producto de una acumulación de fuerzas de muchos años, de muchas confrontaciones en el seno del movimiento obrero, en el seno de las propias condiciones que creaba la sociedad capitalista para que hubiera movilizaciones. Y bueno, en ese periodo, el periodo de la década de los 60, que no es exclusivo de América Latina. Ahora de todo el te voy a mundo. hacer otra pregunta. Pasemos al retorno a la democracia en el 85. Vos ahí volviste legal. Yo tengo una característica, tengo no doble nacionalidad. Soy inscrito en Argentina y en Uruguay. Yo el último tiempo que estaba en Argentina, en Uruguay no había caído en la dictadura, yo viajaba con mi cédula de identidad, no DNI argentino, porque tenía un apellido menos. Entonces viajaba sin ningún problema y era otra persona. Pero yo no regreso de inmediato. Pasé y pasamos algunos periodos en Uruguay para llegar a una evaluación que en Uruguay era imposible en ese momento recuperar un proceso de resistencia a la dictadura. Que sí lo hacía otra gente, con formas de lucha interesantísimas.
Ahí se crearon formas de organización que después llegaron los burócratas del exterior y acabaron con todo. Pero sí se dio un proceso de resistencia en Uruguay. De resistencia, digo, de organización incipiente durante la dictadura. Entonces, mi retorno al Uruguay, voy a donde me fui, a la bolsa de trabajo del sindicato a pedir trabajo. Con una mano atrás y otra adelante, y volver a enfrentarme otra vez, ya siendo hombre, con Federico Fasano, para que me restituyera uno de los diarios, aquellos autodestructivos que sacaba en esa época. Y después se me fueron los años con una letanía asombrosa. ¿Cuándo fue que te fuiste del MLN? Cuando constaté que el MLN no existía. ¿En qué año fue? Eso fue en 1985 que me invitan a un ampliado, donde escucho más o menos sobre todo la histrionía del ñato, la cuestión de incorporarse al Frente Amplio, la democracia primaveral. En el ñato era, si lo dejaba hablar, era como pelar una cebolla, te hacía llorar. Era un poeta. Y yo a mis compañeros los saludo a todos y me voy. Digo, no, esto no es. No es la organización que yo viví y la que estaba en mi imaginario. Me fui, digo. Ahí fue cuando se decide las armas no, y ir a la rama política. Sí, pero tiene mucho más densidad la cosa, ¿no? Porque yo diría que el primer periodo del MLN y de sus grandes aciertos, y por eso creció, no está afincado en la lucha armada. Está afincado en las denuncias de las miserias del sistema a través de hechos, sí, armados. Lo que se llamaba la propaganda armada. Exactamente. Que un día decidieron que no va más. Que es cuando el ñato elabora los planes maravillosos que dice Rosenkopf. El ñato llega con unos planes maravillosos. El único problema es que eran irrealizables. Sí, pero hubo compañeros... Memoria de insurgencia, no recuerdo el número de páginas. Hubo algunos compañeros que lo dice. Que murieron producto de esos planes irrealizables. Te voy a hacer una pregunta. Cuando vos te fuiste de acá, ¿cuál era tu imagen de Héctor Amodio Pérez? Héctor Amodio Pérez para mí era, por eso hablamos del prestigio, que yo no cuando me meten en el tema del prestigio yo ya desconfío. Igual que de Raúl o de quien fuera. Y era un dirigente indiscutido del MLN. Yo pertenecía a su columna y se caracterizaba por su prolijidad en las operaciones. ¿Y lo que decían los otros? ¿Era traidor? ¿Era esto? ¿Cómo lo asumías en ese momento vos? No, eso yo no viví ningún periodo donde se afirmaba que Héctor Amodio Pérez era traidor, salvo el episodio que comento en el grupo de acción al cual pertenecía, que Héctor Amodio Pérez, que el negro, estaba en proceso de abrirse, pero después lo que hay sobre él, después empiezan una lluvia de infamias, de bolazos. Esa etapa, cuando vos recibís toda esa información. Con una enorme confusión a tal punto que es lo que pocos dicen y yo lo digo. Yo doy muy poco por mi conducta si hubiera caído preso en esa época, porque vi desmoronarse compañeros que para mí eran ejemplares, los vi desmoronarse en semanas o en días. Entonces eso también es bueno visto en el tiempo. De alguna manera yo también me había creído ese cuento de los ditirámpicos documentos de ñato de que éramos indestructibles. Claro. Y los hechos son porfiados. Te das cuenta que no éramos indestructibles. Lo que pasa es que el ñato
se creyó el dueño de una organización que él no hizo, una organización que él no formó, que él no desarrolló. El ñato fue un parásito del MLN, que ganó prestigio por piquito de oro. Pero el ñato no hizo absolutamente nada en el MLN. No participó en ninguna operación. Es más, el 14 de abril, él estaba en la calle Amazonas 1440. ¿Sí? ¿Qué hace un dirigente que organizó el 14 de abril en un local del MLN? Su función era estar en la calle, haber estado en la calle. El famoso. Como estuvieron los demás. El famoso soy yo, Campito. ¿Entendés? Ese es el Sí, tema. sí, Entonces, Del barrio, capaz. Entonces, yo la tuve fácil. A mí me dijeron, negro, cuando yo me tomé las pastillitas, me dije, mira, negro, a vos no te vamos a tocar porque yo soy fulano. Él me dijo la historia familiar y todo lo demás. Entonces yo no tenía problema. A mí me ofrecieron el trato con el ñato y yo dije, no te puedo dar nada. Y la verdad no tenía nada más que dar. Entonces, seguí siendo tupa. Yo acepto el trato cuando el MLN me condena por una cosa que yo no había hecho. Me condena a muerte. Vienen los milicos y me dicen, te vamos a sacar del barracón porque estás condenado a muerte. Y yo dije, pero lo que estás haciendo es que estás confirmando. Yo no quería que me cambiaran. Bueno, pero me dijeron, negro, que te van a matar. Mirá, entonces me mostró los papeles, estaba la orden. Cualquiera, el primero que me pusiera a tiro, me tenía que ejecutar. No sé con qué lo iban a hacer. Se juntarían 4 o 5, me matarían a patadas, me estrangularían, me ahorcarían. Seguro. Pero algo iban a hacer. Entonces, cuando el negro Bassen me dice, mirá, yo ya asumí la mía, pero el cabeza de turco sos vos, ¿qué quieren? ¿Que me haga matar? A mí me traicionaron. Los que sabían que yo no había sido, y me condenaron por algo que no hice. Muchísimos años después, Marenales, el Boca Marenales, hablan del Boca Andrade, el Boca Marenales, muy suelto de cuerpo, lo dice públicamente. No fue Amodio, fue Bassen. No, pero justamente... Cuando él mismo se jactaba de haber sido el que promovió la condena. Pero yo hablaba de la ironía de la historia, que, digamos, tu principal litigante o discutidor dentro del MLN fue Raúl Sendic, sin duda. Bien, ¿qué parecía? No, fue la inversa. Él contigo. Yo era Él era el que le discutía, me porque parece. el bebé no me discutía nada. Porque el si bebé era así, claro, estaba hecho consumado, no te decía nada. Y después salía y hacía lo que le salía del Pero culo. la ironía... Ahora se dan cuenta de los que los dirigían a ustedes. No, pero la ironía... El lío que se estaban Pero metiendo, eso ¿no? se sabía que era así. Lo que pasa es que eran cosas del bebé. Así, como el tema de las múltiples relaciones. Ah, sí, con las damas. Exactamente. Él podía y ustedes bueno, no. son cosas del bebé. A mí me tocó. Y el bebé que tiene una caricia, a mí no me gusta la palabra heroica porque no creo en la épica. La caída que tiene a los ojos de su captor, que lo hablamos, de Pedro Álvarez, un alférez, que elogia su conducta y su valentía. También dice que hacía 48 horas que al quien estaban siguiendo había ido a comprar un asado. Sí, Escúchame, mi peludo. compañera tiene... Faltó 48 horas y no evacuaron al local. Tiene un hijo de 42 años y no llega a la casa porque le informan a las 3 de la madrugada y revuelve cielo y tierra. Llama. Entonces, es esas dos cosas, Raúl. Pero lo que quería expresar, que Raúl termina siendo liquidado, execrado. Lo que pasa es que lo salva su caída, Raúl. Durante la reunión de carpintería,
y esto lo tiene Peralta La Rosa, estaban buscando candidatos para matar a Raúl Sandik. Porque a uno por uno le dijo lo que fueron las negociaciones del cuartel Florida y que ellos eran un apéndice de los tenientes Artigas. A uno por uno se lo dijo Raúl Sandik. Palabras textuales, este es más traidor que Amaury, por el niato. Bueno, ¿Cómo? después lo declararon loco. Se lo deshicieron de Claro, Exactamente. que eso hay que hablar, recordar al tambero que tiene por lo menos la hidalguía de decir fue el mayor error en mi historia, a ver, en mi vida personal. ¿Qué pasa? Que el flaco Zabalza fue un veleta. Fue un veleta. Apoyó a todo el mundo. Apoyó a todos, porque apoyó a todos. Y después todos le dieron por atrás. Pero fue alcahuete del Bebe, después fue del niato. ¿Quién le informó al niato lo que yo había informado al C1 en febrero del año 72? Yo era el responsable de la fuga y él le informa al niato que yo había dicho tal y cual cosa. El negro es un peligro. Palabras textuales. Sí, El Zabalza flaco hablaba Zabalza. del niato como un hermano. Bueno. Que fue y después la traición mayor que sufrió. y después fue alcahuete del Pepe. Pará. Después los calificó de traidores a los dos. ¿Qué querés? Una pregunta que yo se la he hecho varias veces a Maurio. El tema, ¿ustedes qué buscaban con la guerrilla, con salir a denunciar los hechos? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el fin final? Yo te diría lo que Bueno, vale hablar todavía, pues ya te la hice varias veces. Lo que decía un famoso ajedrecista, Savile Tartakover, que 3 veces disputó el campeonato mundial y la perdió 3 veces. Y decía, táctica es lo que se hace cuando hay algo para hacer. Estrategia es lo que se hace cuando no hay nada para hacer. Bueno, eso era el milenio. Ya no sabían el fin. Creo que íbamos a golpe, como ciego a mear, de los documentos maravillosos que hacía Fernández Huidobro y su camarillita de la Mucha táctica sin estrategia. Sí. Finalmente nosotros no. El fin era que cayera el gobierno, pero que cayera podrido. Nunca nos planteamos que íbamos a hacer una guerra. Nunca nos planteamos hacer un ejército. Para que gobernara el Partido Comunista, porque ese sí tenía formación y resorte para agarrar el gobierno. O sea que eran, sin querer, Pero estaban entonces- ayudando con los quienes Claro, necesariamente pero se entonces- llevaban muy tenía, mal. hay que decirlo, porque Pero en ese momento no nos dábamos cuenta de que eso era lo que iba a pasar. Que los bolches nos iban a pasar por arriba. y eso están Estaban así. esperando. Están así. Claro, Estaban esperando. ¿para qué te pensás que tenía el brazo armado? Pero ¿Para éramos- dársela a ustedes? Pero no nos Claro. dimos cuenta. Yo al menos nunca lo Estamos en pensé. trámite. Seguro. Claro. Yo tengo algunos mensajes, no mucho porque no fue difundido que estábamos Sí, en sí, directo, sí. pero siempre hay. El 005 dice, buenas noches, excelente programa, solo le aviso que el micrófono de Mercado, no dice cómo tiene que ser el apellido, se escucha cortado. Bueno, pero a veces se escucha, es un tema de adaptación. El 034 dice, hola, felicitaciones por otro excelente programa. Saben que el micrófono del invitado sube y baja de volumen, por momentos casi no se escucha. Yo le voy a hacer la apreciación. El Se Tato mueve. se mueve, pero no solo se mueve, a veces él sube el volumen y baja el volumen. Por la forma de hablar del Tato. Sí, sí. Que a veces hasta a mí me cuesta, pues yo soy medio tosco, le aclaro. A veces a esto le tenemos que gritar o ser muy parejo en el volumen, pero no importa, usted se preocupe que esto después se arregla. Después el 629, y te hablan del plan Cóndor, dice toda la izquierda en aquella época quería el poder por la fuerza y estaban aliados, asistidos económicamente, adiestrados por izquierda, que ya había logrado su cometido. Cada vez más agradecidos a los milicos, dice el 629, nosotros leemos todos los mensajes. Y bueno, son perfiles. Sí. A ver, hay una cosa que es real. Estaban aliados. Porque ustedes llevaban bien con otras guerrillas de aquella época y ponían como ejemplo, yo creo que idolatraban en aquella época al régimen cubano. Yo nunca sentí idolatría y creo que no era el sentimiento predominante en nosotros. ¿No?
Inclusive un tema que el negro hace mucha referencia a la columna en donde yo ingreso al MLN, que le llama la microfracción. La microfracción ese término viene de Cuba, de una ruptura interna que tienen los hermanos Escalante en el Partido Unificado de la Revolución Socialista. Nosotros teníamos, o muchos de nosotros, tenía una posición muy saludablemente crítica con Cuba. Saludablemente crítica. Yo no conozco ninguno que haya estado en Cuba, que haya dicho, que haya hablado, eso es lo que yo quiero para el Uruguay. Ninguno. Bien. Incluso los que hicieron los cursos. Acá tengo el 006. Antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Después de la dictadura. Nunca dijeron que... El 006 Es más, se dice, asustaban cuando iban después de la sí, dictadura. después de la dictadura se asustaban, Sí. porque había caído el 73 y todo eso. El 006 dice, muchas gracias, ahora estoy viendo el programa especial, saludos al equipo. Veo que hay gente que se engancha, pero Sí. arranca en el principio, Sí, sí. que es bueno. Son 21 a 27, hemos hecho un programa muy 2 extenso horas. que después es difícil de que todo el mundo lo vea. Tal vez lo tengamos que invitar nuevamente y seguimos hablando, don Tato. Vamos a ver si es antes de fin de mes. Sí. Bueno, ¿por qué no? Puede ser. Ahora pensaba el que decía de la dictadura. ¿Cuánto ganó el plebiscito acá? 60-40. 60-40. Y escuchame, tiene que haber un 40% de la gente que apoyara la dictadura, ¿por qué no? Sí, claro. Y por eso nos puede sorprender o Y nos antes, puede... y antes del golpe Era mucho más. Era mucho más. Perdón. Y no no me votaron. pregunten por qué fue antes del golpe, que era mucho más. Perdón. Está claro, ¿no? Sí, sí. Ustedes Con- ayudaron un poco al Con cuadro. un detalle Sí, sí, que los complacientes historiadores, catedráticos, no dicen. No votaron los militares en esa época, No, en esa elección. en la del 60-40 no votaba. Así que eran 15.000 votos que se perdieron Sí, por la dictadura. no, sí. Y sí, Sí, más o menos. El más o menos. 60-40 era sin los militares. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Pero mirá, y te voy a decir algo más. El plebiscito del 80, tenía 18 años recién cumplido cuando fui a votar. Me senté en el cordón de la vereda, en la circunvalación del Palacio, que era donde se hacía el recuento de votos ese día, Sí. en el Palacio Legislativo. Y yo veía salir a los militares y golpear los autos oficiales. Y viene uno y me dice, mijo, dice, ¿qué está haciendo acá? Porque estaba custodiado. Mirá, yo vivo allá enfrente, vivía en Ángel Floro Costa, 1511, esquina Batoví, el edificio que está mirando al palacio del lado de la Alpargata. Ujú. ¿Está bien? De la Facultad de Química, al costado. Sí, el de De las ladrillo maestras. rojo. Sí, todas maestras. Todas maestras. Todas maestras cooperativas. Entonces, ¿qué se hizo en la época de la dictadura? Está en Claro, el edificio. Porque como vivienda del y cine. INAVI. Exacto, teníamos la plaquita, que después que vino la democracia, había muchos que la bajaban la plaquita. Y yo decía, yo era crítico a la dictadura, porque no estoy a favor de ninguna dictadura. Y yo decía, pero che, estos son traidores, porque cuando estaban acá querían entrar a este edificio porque era precioso y les encantaba la plaquita. ¿Está bien? Del edificio. Después no, porque la hicieron los milicos. O sea, Sí, esa pero- dualidad me molesta y mucho. Sí, por sí, a momentos, mí también, porque son pero- fallutos como los dioses. Pero ¿no? hay algo que tuvimos nosotros maravilloso, que fue la ley 13.728, la ley cooperativa, que lo hizo Aróstegui, que era un blanco, hace la ley y el articulado, y fue una experiencia maravillosa. Ahora, fuera INAVI o no fuera INAVI, el tema central es que fue un modelo, es una experiencia modélica del Uruguay, la construcción de viviendas sociales de esas características. Entonces, ¿sabés qué me dice el policía? Me dice, dígame, ¿qué está haciéndote acá? No, mire, yo vivo allá enfrente y me quiero quedar a ver acá la salida de las personas. Y sí, ¿por qué razón? Porque estoy evaluando a ver quién gana. Yo veía cerrar las puertas de mal gusto y digo, va el Sí, no claro. arriba. Bueno. ¿Entendés? Y los milicos no jodieron con ese plebiscito y lo respetaron. Y acá, en este país, hay algunos que a los plebiscitos se lo pasan por las partes. Y no quiere decir que uno esté a favor de la dictadura, ni lo que pasó en la dictadura. Pero la voluntad del pueblo debería ser respetada. Eso es lo que a mí me molesta, porque si no la respetás para eso, después no la respetás para nada. Y después terminás con un lío mucho mayor, que es mucho más jodido. O sea, no solo en Uruguay perdieron las Fuerzas Armadas, perdieron en Chile también, Bien. en el año 89. Y ya que decís eso, de los portazos de los autos, yo voy a contar edificio Portales, la noche de la elección en Chile, no aparecían los resultados. Entonces yo hablando, había varios personas ahí, le dije que perdieron.
Y empezaron a decir, mirá lo que dice este huevón que perdimos. Y perdimos, yo hasta ya lo viví. Lo mismo que había pasado en Uruguay estaba pasando en Chile, pero en Chile era mucho más de tener el resultado. Además, Pinochet había sido advertido, no haga elecciones, no se ponga a consideración porque pierde. No, mire lo que pasó en Uruguay. Así. Porque si usted hoy presenta esa constitución y le hace algún toquecito. Tenía cosas preciosas. No, pero y cada burrada que era impresentable. Claro, pero el paquete era insacable. Seguro, si usted le ponía, porque en realidad cuando candidato único, blanco y colorado, ya lo que pretendía Goyo Álvarez, lo vivimos hoy, ¿no? En la cosa. Sí. Si hoy hacen un proyecto constitucional y ponen, como en aquel momento, que son 75 diputados, 20 senadores, 15 ediles en Montevideo y 9 en el resto de los departamentos, y yo creo que saca 98-2, más o menos, ¿no? Claro, pero después le pusieron artículos que eran intragables. Claro, por eso. Ese era el problema. Y como iba paquete, perdiste. El artículo del candidato único sí. fue ya, ¿no? Porque en aquel momento que los blancos tuvieran que votar a los colorados, aunque los blancos son más votantes de los colorados que los colorados de los blancos. Siempre ¿no? pasa. Porque los colorados siguen siendo ballistas igual que los frentistas, ¿no? Es parecido así. Es lo mismo, es la misma cosa. El rabanito, ¿no? Seguro, es la misma cosa. Sí, recién lo están empezando a entender. Mi amigo Tato, nosotros le agradecemos su visita, se ha dicho extensa, lo vamos a tratar de invitar nuevamente para hacer otro tipo, porque estamos cerrados hasta febrero. Este tipo de cosas son pequeñas aperturas. Una adenda nada más de algo que me preguntaste la vez pasada, si había algo de lo que yo me arrepintiera. Cierto. Y pienso que el arrepentimiento es más inútil que un perro mordiendo una piedra. Está bien, no digo arrepentimiento. ¿Usted habría alguna cosa que no la haría hoy de lo que hizo? No es arrepentirse. No creo que pudiera hacer otra cosa de la que hice. No tenía el suficiente campo perceptivo, la sabiduría para hacer otra cosa. Yo no elegí. Yo permanentemente me moví en opciones de vida que me llevaban a otra a la vez. Entonces como que no opera. Yo creo que el arrepentimiento es un tema muy cristiano y muy legítimo, pero sí. Yo no siento eso. Creo que tendría que ser replantearme otra sociedad para replantearme a mí mismo como hubiera sido. Sí. Álvaro tiene algo más para decir. No. ¿Don Amodio? No, sí, hasta el próximo. Sí, no, simplemente. Especial. Estamos en programas especiales. Sí, simplemente que cuando arranquemos. Sí. Tenemos una documentación así muy importante. Hemos recibido de información pública respuesta. Falta alguna que ustedes van a quedar así cuando se la vamos a leer. Pero va todo en febrero. Es en febrero, todo para febrero. Javiercito, gracias y disculpa que hoy no me acordé de su nombre. Le pido perdón. No, ni siquiera lo nombraste. Por eso es que no iba a meter la pata. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.